A la luz de la historia, los nabateos son un pueblo tan fascinante y misterioso como pueda serlo su ciudad. Para empezar, su origen es ya de por sí un enigma. Para algunos, son un pueblo llegado de la Arabia del Sur. Para otros, provienen de Mesopotamia. Lo que está claro es que antes de fundar Petra y de instalarse en ella, los nabateos eran nómadas. ¿Qué les hizo convertirse en sedentarios? ¿Fue por gusto o quizá por necesidad? O más bien fue la magia que emana de este lugar único lo que les hizo decidir y les obligó a quedarse. ¿Acaso no sería más bonito creer en esta última posibilidad en vez de hacerlo en una posible y coyuntural necesidad económica, que es lo que un análisis lógico del hecho y el lugar parece imponernos? Petra, aparte de su posición geográfica y su configuración geológica, ofrecía una ventaja doble a los nabateos. Era una importante encrucijada de las rutas seguidas por las caravanas. Por allí debían pasar los comerciantes de especias, de mirra, de incienso y de piedras preciosas, procedentes de la Arabia del Sur, del Mar Rojo, de Gaza y de Egipto, y también del norte y el este, de Damasco y de Asia. Por otro lado, el lugar gozaba de una envidiable protección natural que aseguraba una fácil defensa. Había además agua en abundancia, elemento este que los nabateos aprendieron enseguida a canalizar para hacer frente a los largos, secos y duros meses de verano. Instalándose en Petra, a los nabateos les fue posible controlar todo el comercio en esta parte del mundo y resguardar también sus riquezas de cualquier ataque. Al pie del valle del Wadi Áraba y accesible por una escalera de 800 escalones esculpidos en la propia roca de la montaña, aparece el Deir. Este inmenso monumento de 42 metros de alto por 45 de ancho era en su tiempo un lugar de culto destinado a las reuniones sagradas de las asociaciones religiosas nabateas. Del antiguo panteón de los nabateos destacaban dos dioses, Dousares y Al-Uzza. Dousares, el dios principal, podía recordar en determinados aspectos al Dionisio de los griegos. Era, no obstante, simbolizado siempre por un bloque de piedra, normalmente de forma cuadrangular. Su madre virgen, Al-Uzza, que se asemejaba a Afrodita, era la patrona de Petra. En Oriente se creía en el nacimiento virginal de este dios. Al constituir un pueblo de comerciantes, los nabateos necesitaban también la protección del dios de los negocios y del de las caravanas. Dos divinidades de origen árabe cumplían esa función: Al-Qutba, dios de la escritura y el comercio, y Shay el-Kaum, dios protector de las caravanas. Dos obeliscos colocados sobre una plataforma marcan la entrada del santuario. La torre aislada, construida probablemente en la época de las cruzadas y que ahora está en ruinas, debió de haber sido utilizada como puesto de observación.
Este espacio sagrado era el centro principal del culto nabateo. Ocupa la cima del Jebel el-Mallah, o montaña del sacrificio, que era el lugar donde los sacerdotes ofrecían sus ofrendas. Aquí se sacrificaban principalmente reses de ganado que luego eran consumidas primero por los sacerdotes y luego por los fieles. El soldado romano que hizo esculpir su estatua acorazada en el nicho central, acompañada por la representación de una victoria y de un acólito, sigue siendo un desconocido. Así que este monumento, que data de la primera mitad del siglo I, ha sido designado con el escueto nombre de la tumba del soldado romano. Hay más de 500 tumbas en Petra. Los ritos funerarios y el culto a los muertos fueron, sin lugar a dudas, muy importantes para los nabateos. El gran número de triclinios existentes lo demuestra. Hay aproximadamente un centenar de ellos en la ciudad. Se presentan bajo forma de salas rupestres o como simples banquetas talladas directamente en la roca. En estos lugares se reunían los nabateos para celebrar sus banquetes, pero también para realizar sus ceremonias funerarias. La mayor parte de triclinios son, por así decirlo, de uso funerario y siempre están situados cerca de alguna tumba. En ellos también se celebraban a menudo los banquetes de aniversario en recuerdo y conmemoración de los difuntos. Petra y la Nababía fueron ocupadas pero no conquistadas por Trajano en el año 106 de nuestra era. Esta conquista pacífica no cambió al principio las tradiciones arquitectónicas nabateas. El templo de Qars el-Bint, o Castillo de la Niña del Faraón, es uno de los únicos monumentos construidos en gres que sigue en pie. Su altura es de 23 metros. Las leyendas referentes a los poderosos monarcas de Egipto removieron seguramente la imaginación de los beduinos, que bautizaron esta columna aislada sobre una colina con el nombre de la Virgen del Faraón. Pero, ¿quién era esa niña a la que el monumento parece conmemorar? San Epifanio, que procedía del sur de Palestina, describe el culto seguido en Petra de este modo. Los nabateos veneraban en el templo de Qars el-Bint a la Virgen Shaamu y a su hijo Dousares. Así pues, podemos aseverar que la enigmática niña egipcia no era otra que la diosa Al-Uzza, la Afrodita de los nabateos. Su ídolo y el de Dousares estaban expuestos en la plataforma central. Se erguían sobre una base de oro. Un antiguo texto bizantino asegura que el oro brillaba por todo el templo. El monumento estaba cubierto tanto exteriormente como interiormente por una capa de pintura dorada. La enorme explanada que rodeaba el templo era el punto de llegada de todas las rutas de caravanas que se juntaban en la ciudad. El Qars el-Bint
es del siglo I de nuestra era, pero la puerta monumental y el camino pavimentado pertenecen ya a la época romana. El trazado principal concluía en una calle repleta de tiendas, un mercado. Los nabateos eran, como les describe la Biblia, un pueblo de nómadas preocupados por preservar su libertad, haciendo del desierto su patria, sin sembrar trigo, sin beber vino, sin construirse casas. Realmente sus casas en Petra son más bien cuevas. ¿Cómo vivían en ellas? El único autor clásico que escribió sobre dicho pueblo, el geógrafo Estrabón, nos dice: Petra está dirigida por un rey de la familia real y este rey tiene como administrador a uno de sus compañeros, al que se llama hermano. Los nabateos son gente muy sensible. Como tienen muy pocos esclavos, se valen por sí mismos. Esta costumbre vale igualmente para sus reyes. Preparan sus cenas en común para 13 personas. 2 cantantes amenizan los banquetes. El rey es tan demócrata que se ocupa él mismo de servir a sus invitados y solo luego se sirve él. Normalmente responde de su gobierno ante una asamblea popular que incluso a veces examina su forma de vida. La mayor parte del país se halla en todo tiempo bien aprovisionada de fruta, excepto de olivas. Utilizan aceite de sésamo. Los rebaños de ovejas son numerosos, pero no tienen caballos. Los camellos cumplen en parte la función de aquellos. Este teatro, de unos 3.000 asientos, está completamente tallado en la ladera del Jebel el-Mallah, o montaña del sacrificio. Para la construcción de sus 33 escalones o niveles, se destruyeron algunas de las tumbas más antiguas. Este hecho, el de haberse perjudicado una necrópolis en su construcción, parece indicarnos que la misma fue emprendida por los colonizadores romanos, a quienes la prohibición oriental de violar tumbas no pareció preocupar demasiado. Estudios recientes han demostrado, no obstante, que su primera utilización se remonta a los tiempos del gran rey nabateo Aretas IV, cuyo reinado se sitúa entre los años 4 a.C. y el 27 de nuestra era. El interior de las casas nabateas variaba según la clase social de los habitantes.
Es probable que las estancias estuvieran pintadas tanto en el exterior como en el interior. Las alfombras, hechas de piel de cabra, constituían el mueble principal y su principal elemento decorativo. Las habitaciones, pequeñas y oscuras, retenían los olores a causa de la estrechez de sus ventanas, pero gracias a ello sus habitantes podían protegerse fácilmente tanto del frío como del calor. El uso permanente de lámparas de aceite debía de llenar las casas de humo a todas horas. Los nabateos enterraban originalmente a sus muertos bajo tierra en tumbas individuales. Ello respondía, sin duda, a una cierta concepción sobre el alma y la resurrección. Las creencias que sobre dichos aspectos profesaban es posible que variaran con el tiempo, ya que llegó un momento en que la mayor parte de las tumbas eran talladas o se construían en roca de gres, convirtiéndose así en una especie de monumentos con características piramidales. El mausoleo del profeta Aarón, hermano de Moisés, fue reconstruido en el año 1300 sobre los restos de un antiguo monasterio bizantino. Desde entonces vela por Petra y por todo el Wadi Áraba. La tumba de los obeliscos está coronada por 4 pirámides que simbolizan a las personas sepultadas en su interior, al igual que la estatua situada en el nicho central, que traduce al lenguaje griego la tradición oriental. Los vetidios, palabra de origen semítico que significa vivienda de lo divino, designan en el mundo nabateo las piedras sagradas que marcan la presencia de Dios. No reproducen la imagen de la divinidad. De acuerdo con sus tradiciones, los nabateos nunca representaban a sus dioses en forma humana, pero sí lo hacían mediante formas cuadradas o rectangulares esculpidas en bloques de piedra.
El conocimiento de los antiguos ritos y creencias de los nabateos ha provocado un gran eco. Se sabe que tenían, por ejemplo, la costumbre de organizar banquetes con 13 comensales sentados a la mesa y en los que el anfitrión servía a sus invitados. Tal costumbre, que ha llegado a nosotros gracias a Estrabón, nos hace pensar de inmediato en la última cena de Cristo y sus 12 apóstoles. El dios Eayú de los nabateos resultaba muy parecido al dios Yahvé de los judíos. Profesando el nacimiento virginal de Dousares, quizá hayan facilitado de alguna forma la expansión del cristianismo. Y para finalizar, se sabe que sin ser monoteístas, los nabateos adoraban a una divinidad a la que denominaban Alá al-Ila, con lo que su probable influencia en el Islam parece también posible. هات القروش هات القروش هات خلينا نشتري تعالي اهلا وسهلا بابا بابا Beida o Petra la Blanca ha preservado también las casas rupestres nabateas. Un pequeño sendero conduce a este sitio. Era un lugar de parada para caravanas y caravaneros aislados donde podían descansar tras un largo viaje a través del desierto. Desde que Petra fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el gobierno jordano se ha dedicado a preservar, restaurar y proteger este lugar de toda clase de agresiones, las del tiempo, las de los elementos y las del hombre.
Petra, capital del reino de los nabateos. Petra, piedra recortada, esculpida, purificada, como un sueño hecho realidad en el corazón del desierto por la voluntad del espíritu artístico del hombre. Petra perdió el día 22 de marzo del año 106 de nuestra era, tras su anexión oficial a Roma, su cometido específico en esta parte del mundo. Bosra, en Siria, ocupó su lugar. Pero la ciudad roja del desierto tardó aún unos 3 siglos en caer en su profundo y largo silencio. Los romanos construyeron edificios y nuevas vías de comunicación en ella, pero las nuevas rutas comerciales ya no pasaban por Petra. Lenta, pero inevitablemente, los comerciantes fueron desapareciendo y sus habitantes se vieron también forzados a partir. La degradación de la ciudad se aceleró a causa de un terremoto. A mediados del siglo VI, Petra se había convertido ya en una ciudad silenciosa y desierta. 200 años más tarde, otro seísmo afectó seriamente las ya entonces ruinas de la Ciudad Roja. Cuando el Islam ocupó la Transjordania y todo el Próximo Oriente, nadie recordaba ya la existencia de Petra. Petra desierta, Petra silenciosa, pero no muerta. La Ciudad Roja del desierto ha conservado en sus cuevas excavadas en la roca, escapándose al propio brillo de sus colores, el susurro de los hombres que allí habitaron durante tantos siglos. Su silencio es interrumpido a veces por las voces surgidas del fondo del tiempo. Pasar por Petra es sentir la esperanza del hombre, sus preguntas, sus dudas y sus certezas. Es sentir la esencia del hombre. La emoción provocada por la fuerza de Petra se equilibra por la sensación provocada por su fragilidad, porque la ciudad es víctima de una lenta pero cruel erosión. Esta roca chispeante, esta roca brillante que cambia de color a cada hora del día y de la noche, es el grés. El grés, o piedra arenisca, está siendo víctima del viento, de un viento que día tras día, siglo tras siglo, se divierte separando esos millones de granitos de arena que forman esas magníficas figuras y las va convirtiendo poco a poco en simple polvo. Si la Ciudad Roja no se conserva a conciencia, volverá a caer de nuevo en el olvido, pero en un olvido permanente, como otra Atlántida, tragada esta vez por la arena del desierto.